Buenas tardes, tengan todos, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a un tema más de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y en coordinación con la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Andívar, la oportunidad también de llegar a todos ustedes. Hoy tendremos tipos de formulaciones de plaguicidas. Estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi, que nos va a acompañar en todo el, el el tema y por favor estar atentos con la información que nos vaya a brindar para que podamos anotar en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general algunas consultas o también los aportes que cada uno pueda tener según las experiencias de trabajo con el tema que vamos a ver en esta tarde. Así es que vamos a darle paso al ingeniero Rossi para que él pueda eh, dar inicio a esta charla y agradeciéndoles a todos las consultas que se puedan generar. Así es que, ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Es un gusto el estar aquí también compartiendo con ustedes este tema tan importante. Y como ya mencionó el ingeniero Franco, pues es vital para nosotros que vayan apuntando sus preguntas, sus consultas y al final de la plática, como ya saben, pues con mucho gusto procedemos a contestarlas. Voy a saltar mi presentación, porque ustedes ya me conocen, ya tuvimos el gusto de estar reunidos la semana pasada. Y entonces voy a compartir con ustedes la agenda del día de hoy, o sea, el listado de temas. Y vamos a empezar hablando de las generalidades. Voy a apagar mi cámara de una vez. Hablando de las generalidades, o sea, los conceptos que son importantes para entender este tema. Luego tratamos qué es una formulación, los tipos de ingredientes que están involucrados en una formulación de plaguicidas, los principales tipos de formulaciones que existen, porque son un montón, las propiedades físico-químicas de las formulaciones en sí y el etiquetado de los plaguicidas, una visión un poco general para entender en dónde está la información que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y por supuesto, pues vamos a tener un cierre y el cierre tiene que ver con las conclusiones y las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Así es que vamos a proceder con el tema, esperando pues que este genere mucho interés de parte de ustedes para profundizar y para ir aprendiendo un poco más. Solo les recuerdo que este tema es vital para entender por qué el manejo de los productos agroquímicos, específicamente los plaguicidas, es tan delicado. Ya más adelante, pues ustedes van a ver todos los demás detalles que están relacionados con lo que son los plaguicidas y con todos los aspectos de su uso. Hoy nos vamos a referir específicamente a la composición y a cómo es que se formulan y específicamente qué propiedades son las que hay que conocer de estas formulaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de la reglamentación sobre los plaguicidas. Y aquí al lado derecho, en la pantalla, aparece una copia de un manual sobre la elaboración y uso de las especificaciones de plaguicidas hecho por la FAO y la OMS. Ustedes saben que la FAO es la organización alimentaria que tiene que ver con la alimentación. Es una organización de las Naciones Unidas y la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden entrar en este link que está aquí y en ese link encuentran muchísimos más detalles o información sobre los plaguicidas y se puede descargar este manual que está aquí. Esta es la portada del manual. Este manual va siendo actualizado conforme va pasando el tiempo, entonces es importante revisar esta página para ir viendo los cambios y toda la información que se va publicando con respecto a los plaguicidas. Entonces, ¿qué es la reglamentación?
La reglamentación es un conjunto de normas y reglamentos que que permiten para los productos agroquímicos sintetizarlos, formularlos, comercializarlos, utilizarlos. ¿Y por qué es que esto hay que registrarlo o tenerlo normalizado y reglamentado? Porque resulta que los plaguicidas son sustancias que son peligrosas y como tales deben tener ciertos procedimientos o se debe seguir ciertas instrucciones para que estos no causen problemas tanto para las personas que los están utilizando como para los cultivos, como para el ambiente, como las comunidades que están cercanas, como para el agua y todos los detalles que ya conocemos. Entonces, todo eso está regulado. Y desde que se sintetizan los productos químicos, que son la base de las formulaciones que nosotros usamos, desde ahí empieza este proceso de normalización y reglamentación y va hasta el uso y el manejo seguro de estos productos. Internacionalmente, y esto es muy importante, Guatemala como país se rige por estas normas dictadas por la FAO. O sea, nosotros estamos sometidos a todas estas normas que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, emite, ya que Guatemala es miembro de Naciones Unidas y está registrada en la FAO junto con 193 países más. Entonces, esto es muy importante porque este reglamento es válido en Guatemala, es válido en Chile, es válido en África, en todos los países que pertenecen a la FAO y por lo tanto a Naciones Unidas y a las demás organizaciones que rigen la salud, la seguridad y supuestamente la paz de nuestro planeta. Pero, ¿qué es una formulación? Y es una pregunta interesante porque una formulación significa varias cosas que vamos a discutir aquí. Es una preparación, estamos hablando de una formulación de plaguicidas, es una preparación plaguicida que contiene uno o más ingredientes activos, grado técnico y otros compuestos que se llaman formulantes en una forma adecuada, en proporciones y tipos de sustancias para su uso. Entonces, parafraseando esta definición, lo que tenemos es una formulación, es una mezcla de un ingrediente activo, o sea, un ingrediente que es el que tiene las características de controlar, mitigar una plaga o una enfermedad, junto con otros productos que son los formulantes, ya vamos a ver cuáles son, para hacer una preparación que sea útil y que funcione en una forma adecuada. O sea que este componente, este ingrediente activo, debe estar en una cantidad medida y específica. No puede ser ni más ni menos. Y con el tipo de sustancias que son los formulantes que permiten una aplicación y que hacen que sea efectivo sobre las plantas para controlar esas plagas que necesitamos controlar. Entonces, un ingrediente activo, y lo van a encontrar en la literatura como IA, ingrediente activo, es un componente de una formulación responsable de la actividad biológica directa o indirecta contra las plagas. Esto es una definición que está en ese reglamento que acabamos de ver. O de las acciones específicas
de un agroquímico para la que está destinado. Entonces, el ingrediente activo es realmente el que tiene la acción directa sobre la enfermedad. Pensemos en un medicamento, una tableta, una cápsula con vitaminas. Esas tabletas o esas cápsulas tienen una pequeña cantidad de un componente que es el que tiene la función de curar o precisamente de nutrir en el caso de las vitaminas. Pues igual es un ingrediente activo de un plaguicida. Es el que hace la función. Y entonces tiene que estar controlado. Les insisto, no puede tener ni más ni menos la cantidad, el porcentaje, la proporción de este ingrediente activo, esa formulación. Entonces, se le conoce por un nombre químico, que puede ser el nombre IUPAC. Este es un sistema internacional de control de nombres de compuestos químicos, porque muchos de los ingredientes activos son compuestos complejos, son compuestos orgánicos y hay que poderlos distinguir. O también se le conoce con un nombre común, un nombre ISO, es otro sistema, puede ser IUPAC, puede ser ISO, pero en muchos de los casos se registran los dos nombres para que no haya confusión, o sea, es un doble chequeo. Aparte de, están los nombres comerciales, porque los nombres de las moléculas pues son en algunos casos muy largos y muy complejos, entonces se ha ideado ponerle un nombre comercial para reconocerlo fácilmente. Y un número de registro CAS o CAS, que es como se le conoce en química a todos los compuestos por ese registro. Entonces tenemos un sistema internacional muy general, un sistema que es un poco más simple, que es el ISO, los nombres comerciales, y este sistema CAS, que es como el DPI que tiene cada compuesto. Cada compuesto está identificado por un número, una serie de números, y no se pueden duplicar, así como nos pasa a nosotros con nuestro DPI. Solo yo tengo el número del DPI, el cual utilizo, y con eso me identifico. Pues igual son todos los compuestos químicos y sobre todo los compuestos orgánicos. Entonces, un ingrediente activo X, por decir paraquat, tiene un nombre químico IUPAC, un nombre común ISO, los nombres comerciales, que es paraquat, y el número de registro. Es una serie de números seguidos por guiones que lo identifica. Y entonces, aquí hay un diagramita en donde se hace un esquema de cómo es un ingrediente activo. Ustedes piden, cuando una formuladora en Guatemala compra un ingrediente activo internacional, recibe una solución muy concentrada de este ingrediente activo grado técnico, pero esa mezcla tiene una pequeña cantidad de varios aditivos que le permiten que este ingrediente activo esté protegido y que sea fácil de utilizar. Pero así como está el ingrediente activo, no lo podemos aplicar en los cultivos porque es demasiado fuerte, demasiado concentrado, es peligroso. Entonces hay que tomar este ingrediente activo, el ingrediente activo en esta formulación que se compra, ¿verdad? Porque por eso es el grado técnico, se compra y entonces con esto se hace una dilución. Entonces, de esta cantidad que nosotros compramos, solo esta porción aquí en celeste es la que corresponde al ingrediente activo grado técnico y esa es la que vamos a usar para hacer nuestras soluciones. Aquí está nuevamente el decreto ley, la referencia, que es el registro de productos agroquímicos, ley de registro de productos agroquímicos de Guatemala, en donde ustedes van a encontrar también las definiciones. Están en el manual de la FAO, pero también están en las leyes de Guatemala. Continuando con la formulación, entonces ahora es un producto agroquímico que es una mezcla o está mezclado y es formulado a partir de un ingrediente activo grado técnico. O sea, yo tomo esa solución que vimos anteriormente,
que es una solución muy concentrada, y entonces le voy a agregar una serie de productos más para que este sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende. Eso quiere decir que entonces tengo que ver cómo voy a hacer mi aplicación para saber qué tipo de componentes debo colocar para hacer que sea útil y eficaz. Y por eso estamos hablando de una formulación. Pensemos por analogía en una receta que vamos a hacer una sopa, por ejemplo, y tenemos que poner ciertos elementos, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de sal, cierta cantidad de grasa, los componentes que le vamos a poner verduras, que le vamos a poner pollo, y todo está medido para que la formulación, para que nuestra sopa siempre salga igual. Pues igual es una formulación. Entonces es importante pensar en este concepto y que no se nos olvide que no es que vamos a echar cualquier cantidad o como yo quiero. No, tengo que seguir unas proporciones que ya están establecidas. Y una formulación puede contener uno o más ingredientes activos. Pero ojo con esto. Se recomienda que una formulación tenga un ingrediente activo de un plaguicida nada más, que sea solo un ingrediente activo de plaguicidas. En el caso de una formulación de fertilizantes, puede tener diferentes ingredientes activos, que son los que van a hacer la nutrición. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, de los ingredientes activos grado técnico, es muy importante que sean lo más sencillas, o sea, que solo tengan una molécula activa. Si quieren, esto lo podemos discutir al final para que todo quede bien claro. Y vuelve a aparecer la referencia del decreto ley 05 del 2010, la ley del registro de productos agroquímicos, porque ahí está esta definición que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, ¿por qué necesitamos formular? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos cuando formulamos? Bueno, mejoramos la eficacia biológica del ingrediente activo. ¿Qué quiere decir esto? Al colocar ese ingrediente activo con una serie de coadyuvantes y de sustancias que permiten que éste se desplace mejor sobre la planta, estamos mejorando su eficacia. O sea, que todo lo que vamos a poner en esta formulación está pensado y resuelto de acuerdo a qué tipo de aplicación vamos a hacer. Facilita el manejo y su aplicación. Imagínense ustedes que les dijera que para 1 hectárea tienen que echar 1 litro de ingrediente activo grado técnico. ¿Y cómo lo aplican? Es tan poquito el volumen que es muy, muy difícil hacer una niebla tan fina que no es fácil hacerlo. Entonces, por eso voy a hacer una formulación en donde le pongo un solvente al ingrediente activo y entonces tengo un mayor volumen donde estoy regulando la concentración y lo puedo aplicar de mejor manera. Por supuesto que mejora la seguridad y conveniencia del usuario. Al estar menos concentrado el ingrediente activo en este producto que yo voy a aplicar, mejora la seguridad porque yo ya no tengo tanto riesgo como tendría manejando un ingrediente activo. Maximiza la estabilidad del empaque. Cuando se envasan los ingredientes activos, hay que escoger materiales que sean resistentes al ataque químico de estos ingredientes activos. Pero a la hora que yo diluyo, o sea, que hago esta formulación, lo que estoy haciendo es maximizando o garantizando que el empaque va a ser más resistente para el producto que yo estoy manejando. Facilita su disposición. O sea que también lo puedo descartar fácilmente. Y es por lo mismo, porque la concentración es ya tan baja con respecto a la que tiene el ingrediente activo grado técnico,
que es más fácil hacer el descarte. Garantiza la seguridad en la manufactura y en el uso. El hecho también de que sea más diluido, porque estamos hablando de una formulación, hace que bajen la peligrosidad, la concentración, la acidez, en fin, todas esas características que podrían afectarnos. Extiende el ciclo de vida del ingrediente activo en el almacenamiento. Cuando yo ya tengo un producto que está estabilizado porque le puse ciertos estabilizadores y le agregué un solvente y le puse un corrector de pH y le hice una serie de cosas, puedo extender el ciclo de vida, o sea, me va a durar más ese ingrediente activo y reduce la fitotoxicidad. Si yo aplico este ingrediente activo directamente sobre la planta, la puedo quemar, la puedo matar, le puedo hacer un montón de cosas. Entonces, al utilizar el ingrediente activo diluido, ya lo puedo aplicar directamente sobre la planta. Si ustedes en algún momento se aplican una cantidad de hidróxido de calcio, o sea, de cal, sobre la piel, van a tener una quemada que les hasta puede hacer una destrucción muy grande porque no es adecuado. Pero muchas soluciones de cal, por ejemplo, con soluciones diluidas, se pueden usar para limpieza tópica cuando hay una necesidad, o se utiliza también el hidróxido de calcio en una solución muy diluida para neutralizar los ácidos del estómago. Entonces, todo depende de la concentración. En este caso, como estamos hablando de fitotoxicidad, en una formulación la concentración es baja y ya no hay riesgo en todos los órganos de la planta que van a ser sometidos a la aplicación. Y entonces aquí ya tenemos el producto formulado. Se recuerdan de nuestro ingrediente activo grado técnico que está aquí, en donde está el ingrediente activo puro con una mezcla de componentes que nos permiten pues moverlo y poderlo comercializar. Pero a eso yo le voy a poner una parte de diluyentes, una parte de coadyuvantes y una parte de surfactantes y otros aditivos para hacer que el producto sea efectivo sobre la planta. Y esto es el producto formulado. Este es el que yo obtengo cuando voy a un distribuidor de productos agroquímicos, a un agroservicio y pido un fungicida a tal concentración para tal tipo de hongo. Entonces me venden un producto formulado. No me van a vender un ingrediente activo grado técnico porque yo no tengo cómo poderlo manejar. Ahora, si soy una empresa registrada formuladora, entonces lo que yo compro internacionalmente son los ingredientes activos grado técnicos, grado técnico y formulo y ya distribuyo. Por supuesto que tengo que estar autorizado para hacerlo. ¿Qué son los formulantes? Formulantes son todas las sustancias distintas al ingrediente activo grado técnico que se van a incorporar intencionalmente a la formulación. O sea, que yo voy a seleccionar toda esta serie de materiales o de productos que le voy a agregar a mi formulación para lograr las características que necesitamos. Mejoran la eficacia, la penetración, podría ser la adherencia, la estabilidad. Facilitan la aplicación, o sea, nos permiten que la aplicación sea más efectiva. Ayudan a la disolución en el agua, le dan fluidez al ingrediente activo grado técnico, o sea que este material va a diluirse y va a ser más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos agregando cierta cantidad de productos que así nos permiten funcionar. Proporcionan estabilidad en el almacenaje, como ya dijimos, otorgan medidas de seguridad en algunos casos, como color y olor. Muchos de los ingredientes activos no tienen un olor propio o un color. Entonces se adicionan estos elementos como color y olor para hacer una alerta a los usuarios, a las personas que van a hacer las aplicaciones y saber que hay algo
que no es agua pura, pues, que no se debe tomar, que hay cierto grado de advertencia con estos elementos. Y yo puedo escoger cuáles necesito de todos los elementos que van a hacer esa formulación para hacer esa mezcla adecuada para resolver el problema que tengo que resolver. Entonces, dentro de los formulantes se encuentran los diluyentes o solventes. Estos son empleados para reducir la concentración del ingrediente activo. Y en el caso de sólidos, pueden ser materiales inertes. Yo puedo hacer una solución sólida, puedo hacer una solución gaseosa y puedo hacer una solución líquida. Normalmente nosotros a una solución sólida le llamamos una mezcla, pero realmente es una solución. Es una mezcla de un ingrediente en baja concentración en uno de alta concentración. Y puedo tener disolventes también, ¿verdad? Que pueden ser inorgánicos, como el agua, orgánicos, polares o no polares. Entonces, ¿puedo agregar sólidos inertes también en esa nuestra mezcla? Sí, también. Y pueden ser diluyentes. Entonces, pensemos en que voy a hacer una aplicación de un rodenticida adentro de una cantidad de harina de maíz, por ejemplo, para que los roedores se coman ese veneno que estamos poniendo. Entonces, eso es un sólido inerte que estamos poniendo. Y aparte, pues están estos disolventes. Entonces, los diluyentes nos sirven para bajar la concentración, para hacer más fácil la aplicación. Luego están los coadyuvantes. Coadyuvar es ayudar a. Co es agregar, enfatizar, propiciar. Entonces, vamos a mejorar la eficiencia de nuestro ingrediente activo. Luego, dentro de estos están los agentes de fluidez, o sea, vamos a hacer que los productos, los ingredientes activos grado técnico sean más fáciles de mover, de hacer gotas, por eso son agentes de fluidez. Estabilizantes, o sea, materiales que no permiten que se degraden tan rápidamente los compuestos orgánicos. Sustancias quelantes. Estas sustancias lo que hacen es hacer afinidad con otras para capturar cargas eléctricas. Y entonces estos ingredientes activos pueden asociarse fácilmente con otros materiales. Están los colorantes, como ya dijimos, antiespumantes. ¿Por qué? Porque no necesitamos que haya espuma cuando estamos haciendo formulaciones o que se genere espuma cuando estamos haciendo aplicaciones. Si hay espuma, hay una evaporación más rápida y entonces eso puede ser peligroso o puede ser no eficiente a la hora de hacer las aplicaciones. Luego tenemos adherentes que nos permiten que las sustancias que estamos agregando se peguen a los órganos de la planta, a las hojas, por ejemplo, a los tallos. Espesantes, si resulta que nuestro ingrediente activo es muy poco viscoso, pues entonces ponemos un espesante para que tenga más viscosidad la mezcla. Odorantes, como ya lo mencionamos, al igual que los colorantes, como una situación de alarma, ¿verdad? De peligro. Y otros materiales. Y dentro de los grupos de formulantes están también muy importantes los surfactantes que reducen la tensión superficial de la solución o del solvente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucha tensión superficial, es muy difícil hacer gotas pequeñitas y lo que nosotros queremos tratar cuando hacemos una aplicación es de obtener nieblas que se esparzan fácilmente y que lleguen adentro de la planta. Entonces tenemos que reducir la tensión superficial. Ya vamos a hablar de estas propiedades un poquito más en detalle y vamos a ver algunas fotos para que ustedes entiendan bien de qué estamos hablando. Y esto me permite el mojado. Imagínense si yo echo un montón de gotas grandes a una planta, pues obviamente lo que va a pasar es que voy a mojarla muy poco. Pero si yo echo una brisa de gotas muy finas, voy a mojar mucho mejor la superficie.
También me ayudan a la dispersión, o sea, puedo ir y dispersar mejor los materiales que estoy tratando de solubilizar o que voy a tratar de emulsificar. Y aquí está la emulsificación, que es nada más que una mezcla de un aceite en agua. Ustedes saben que eso no se mezcla solo así. Necesito agregar un agente que haga ese vínculo entre el agua y el aceite y que permite que se forma una emulsión. ¿Cuáles son los principales tipos de formulaciones? Tenemos las líquidas. Y miren, hay un montón. Aquí solo hay algunas de las referencias. Y entonces se les denomina con letras, una abreviatura, y esa abreviatura tiene un significado. Por ejemplo, este SL es un concentrado soluble. Esta es una mezcla líquida, o sea, una formulación líquida, es un concentrado soluble. Luego tenemos un EC, que es un concentrado emulsionable. Lo que quiero decirles con esto es que cada grupo de letras significa un tipo de formulación y esto es reconocido internacionalmente. Entonces, si yo pongo en una etiqueta que estoy trabajando con un compuesto XX, con una formulación XX, y le pongo que es un SL, yo le estoy diciendo a la persona que la va a usar que es un concentrado soluble. Sin embargo, si le pongo un EW, es una emulsión de aceite en agua. Y un SE, una suspoemulsión, es una suspensión emulsificada. Entonces, es importante que sepamos esto y que tengamos una tablita, y esta tablita está precisamente en los reglamentos de Guatemala y en ese reglamento de la FAO que vimos al principio de la presentación. Esto es en el caso de las mezclas líquidas. Ahora también hay mezclas sólidas, soluciones sólidas, como mencioné. Entonces, adentro de este saco puede haber un WP, que es un polvo mojable. Estas siglas están en inglés, pero nosotros las reconocemos internacionalmente. Tenemos un WG, que son gránulos dispersables, un GR es un granulado, un SP es un polvo soluble, un DP es un polvo seco y así sucesivamente. Hay varias presentaciones también de las formulaciones de tipo sólido. Pero también están las formulaciones especiales, como por ejemplo el GE, que es un producto generador de gas. Este producto, lo importante o lo que lo diferencia de las demás formulaciones es que produce una niebla cuando se pone en contacto con el aire. Esto es un producto que reacciona espontáneamente y entonces se genera esta niebla. Y lo bueno de este producto es que se puede poner adentro de un local y él solito genera el gas y cubre todas las áreas de esta bodega. Y luego tenemos RB, que son los cebos que normalmente se utilizan para los roedores, por ejemplo, o por ejemplo para insectos como las cucarachas o ese tipo de plagas que tenemos. Entonces, recordemos, tenemos formulaciones líquidas, formulaciones sólidas y formulaciones especiales. Y adentro de cada grupo hay varias siglas a las cuales vamos a estarnos refiriendo dentro de la presentación. El listado completo de tipos de formulaciones, ustedes lo pueden encontrar en estos enlaces. Pueden tomarle una captura de pantalla a ese link y ahí lo pueden ir a buscar. Hay varias fuentes. Por favor, usen las fuentes oficiales, las fuentes que están registradas. ¿Cómo afecta la selección del tipo de formulación? Porque tenemos un montón, ya vieron ustedes, y si hay muchas más. ¿Cómo sé cuál es la que tengo que usar? Bueno, pues tengo que revisar las propiedades fisicoquímicas del ingrediente activo que necesito. ¿Cómo es ese ingrediente activo? ¿Será que se disuelve en agua? ¿Será que forma emulsiones? ¿Será que se degrada con la luz? ¿Será que tiene olor? ¿Será que tiene color? ¿Será que, o sea, tengo que analizar todas esas propiedades? Luego, las necesidades de eficacia. Bueno, yo no voy a usar un insecticida que está definido para saltamontes en gusanos.
pues es posible que no funcione, porque hay diferentes formas en que los insecticidas funcionan en las plagas. Patrón de uso y tecnología de aplicación. ¿Cómo lo voy a usar y cómo lo voy a aplicar? Voy a usar una bomba de mochila, voy a usar un dron, voy a hacer una aspersión sencilla. Ah, no, resulta que el producto que tengo que aplicar es sólido. Ah, tengo que hacer varias aplicaciones. En fin, todo esto es muy importante para ver cómo selecciono ese material. Luego tengo que ver también los efectos ambientales, por ejemplo, si hay residuos, si hay lixiviación, si se facilitan las derivas, si el producto es muy volátil. En fin, tengo que ver todo esto porque los efectos ambientales pueden determinar qué tipo de formulación es la que tengo que usar. Luego, la seguridad en el manejo, que es también muy importante. Recuerden que una formulación está pensada para facilitar su manejo, pero sobre todo para garantizar de mejor manera una seguridad al que está aplicando el producto. Obviamente tiene que seguir todos los protocolos de protección, tiene que usar su equipo de protección personal, tener todos los cuidados, pero es menos peligrosa una formulación que un ingrediente activo grado técnico. Luego está la clasificación de peligrosidad. O sea, ¿qué tan peligroso es el uso de un producto? Puede ser que yo obtenga los mismos resultados con un producto que sea menos peligroso. Bueno, pues entonces voy a usar el menos peligroso. El costo también es muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que hacer grandes aplicaciones, sobre todo si son superficies muy grandes. Bueno, me tengo que preocupar del costo. Y la facilidad de manufactura. Esto también tiene que ver, pero más enfocado a los fabricantes, a los productores, ¿verdad? ¿Qué tan fácil se logra sintetizar o se logra obtener ese ingrediente? Entonces, si vemos en esta tablita, tenemos aquí solubilidad del ingrediente activo. Si la solubilidad en agua es alta o necesitamos una solubilidad en agua alta, entonces vamos a usar un SL, ¿verdad? Que es un concentrado soluble. Ya sabemos que ese va a ser soluble. O tenemos un polvo soluble, que es el SP, si se recuerdan. Si no, por eso es que es tan importante tener nuestra tablita a la mano. Si la solubilidad en agua no es alta, entonces vamos a tener una solubilidad baja, entonces necesitamos un solvente. Como no puedo usar agua, entonces voy a usar un solvente. Estos solventes pueden ser solventes orgánicos, algún tipo de otro tipo de solventes, pueden ser un solvente sólido, ¿verdad? Y entonces, si la solubilidad es alta, entonces puedo tener un EC, que es un concentrado emulsionable. Puedo tener, por ejemplo, un ME, y entonces, o puedo tener un CS o un UL o un EW. Un EW, pues es muy fácil de entender porque el EW es una emulsión de aceite en agua. Pero si estamos utilizando un solvente, entonces esto va a ser muy fácil de incorporar. Si la solubilidad en un solvente es baja, entonces tengo que ver el punto de fusión. Y el punto de fusión, si es alto, entonces voy a tener un polvo, ¿verdad? Un polvo mojable, voy a tener gránulos, voy a tener otro tipo de mezclas, ¿verdad? Como por ejemplo una suspensión concentrada, y entonces ya me voy a seleccionar por punto de fusión. Tengo que calentar en algunos casos, ¿verdad? En los materiales para que estos sean más solubles. Y si el punto de fusión es bajo, entonces es difícil de formular. Y esto significa que no es un material que yo pueda utilizar para formular. Ok, detalles entonces sobre algunos tipos de formulaciones. Un SL, como ya habíamos mencionado, pero volvemos a repetir, es un concentrado soluble. Es una solución de un ingrediente activo en agua. Recuerden, SL, concentrado soluble.
Es tal vez el más sencillo de todos. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos un ingrediente activo grado técnico. Voy a tomar una cantidad con un equipo para medir el volumen. Esto es una pipeta graduada. Y voy a agregar cierto volumen que estoy midiendo aquí a una cantidad de agua. Y eso es una formulación fabricando con un ingrediente activo grado técnico concentrado, un concentrado soluble. Las ventajas, facilidad de medida. Sí, es muy fácil medir una solución de un ingrediente activo en agua. Es fácil de usar. Sí, también. Es de fácil lavado del envase. Como el producto está soluble en agua, pues puedo lavar fácilmente todos los equipos que utilicé con agua y jabón y enjuagar perfectamente bien y no van a haber residuos. No es flamable, porque el agua no es flamable. La baja fitotoxicidad, porque el concentrado está en agua. Quiere decir que no va a haber problema agregado por ese solvente, porque es agua el que estamos usando. Es físicamente estable. Eso quiere decir que no va a haber degradación en solventes, porque el agua es muy, muy estable. Y hay una homogenización rápida, o sea que si yo agrego este producto a esta cantidad de agua y agito, fácilmente voy a poder incorporar este producto a la cantidad de agua donde estoy haciendo la dilución. ¿Cuáles son las desventajas? La actividad biológica a veces requiere coadyuvantes. Como es una solución en agua, a veces necesito agregar elementos o formulantes para que haya una mejor actividad biológica. Algunos tienen alta irritabilidad en los ojos y puede solidificarse a bajas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando se enfría nuestro líquido, baja a una temperatura, puede haber una precipitación, ¿verdad? Estos componentes que están solubles aquí. ¿Por qué? Porque baja la temperatura, baja la solubilidad. Entonces tenemos ese riesgo. Y aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo el glifosato, el 2,4-D, el paraquat, el glufosinato, el metomil, el oxamil. Estos son ejemplos de concentrados solubles en agua, ¿verdad? Ingredientes activos solubles en agua. Luego tenemos otro ejemplo, es el EC, es el concentrado emulsionable, como ya lo habíamos mencionado, y es un ingrediente activo solubilizado en disolventes no polares. Esto quiere decir que son disolventes orgánicos y puede ser, por ejemplo, sileno, puede ser tolueno, puede ser acetona, hay diferentes, benceno, hay diferentes componentes o disolventes que son orgánicos, que son no polares. Y entonces se forma una emulsión estable en el agua. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un ingrediente activo, que es una molécula de aceite, por ejemplo, y la pongo en una fase acuosa, tengo que usar un material que se llama surfactante que permite unir la molécula del aceite con la fase acuosa, o sea, con el agua y hacer ese nexo. Entonces ya no se separa esa emulsión y es muy, muy estable. Ahora, si yo aplico calor, si agito demasiado en forma muy violenta, pues es posible que rompa esa emulsión. Y solo para que ustedes miren qué tan grandes son esos compuestos orgánicos. Miren la cantidad de iones y de átomos que están relacionados aquí, ¿verdad? Aquí hay un ion sodio y todo esto es aniónico, está cargado negativo. Luego hay catiónicos, o sea que están cargados positivos. Las cadenas están cargadas positivas. Y anfotérico que tienen las dos cargas, tienen positivo y tienen negativo. Entonces utilizo estos productos para hacer estas mezclas, pero tengo que garantizar que la emulsión sea estable. Entonces hago esto que estoy haciendo aquí ya visto en grande, pues lo que estoy haciendo es dando algunas cargas eléctricas para que se asocien en el agua y se haga esa emulsión. Y entonces podemos tener una cantidad de aceite que al echarla en una cantidad de agua va a formar una especie como de nube
y que al agitar nos da un producto lechoso. Solo pensemos que la leche es una emulsión. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de aceite o de crema, ¿verdad? De grasa que está emulsificada. La leche que se obtiene al pie de la vaca, esa no está emulsificada y entonces se separa la grasa y ahí ya no hay una buena emulsión. Lo mismo ocurre con nuestros concentrados emulsionables. ¿Cuáles son las ventajas? Posibles altas concentraciones de ingrediente activo, o sea, puede ser algo muy concentrado. Es fácil de producir, es fácil de usar, relativamente barato de producir o de manufacturar, buena estabilidad química. ¿Por qué? Porque yo me encargué de lograr esto, ¿verdad? Y no tener problemas. Tiene una emulsificación espontánea en la disolución con agua. O sea que solito él hace esta emulsión porque yo le puse a esta mezcla un coadyuvante que me permite hacer la emulsión. Y las desventajas es la alta concentración de solventes. Necesito solventes bajo flash point, o sea que esos solventes pueden ser inflamables. Hay penetración en la piel. Los solventes orgánicos se absorben inmediatamente por la piel y puede ser muy peligroso. Permeación del solvente a través de las paredes del envase. ¿Sí? Si alguien ha tenido la oportunidad de ver lo que pasa con un envase que tiene thinner, por ejemplo, o acetona, con el paso del tiempo se va aguadando el envase y el producto se va evaporando, se va saliendo y hasta se va chupando el envase. Eso mismo ocurre con los productos agroquímicos cuando estamos utilizando solventes en concentrados emulsionables. Fitotoxicidad, los solventes pueden ser peligrosos para la planta si no lo hacemos con cuidado y si no escogemos bien ese solvente. Los disolventes pueden dañar los componentes del plástico y del caucho de los pulverizadores. Y esto es muy importante porque podemos dañar nuestras mochilas, ¿verdad? Las boquillas y las mangueras, los empaques. Así es que tenemos que revisar eso. Y ejemplos de concentrados emulsionables está el clorpirifos, la cipermetrina, la deltametrina, pendimetalina y hay muchos más. Este es un caso totalmente contrastante. Es una suspensión concentrada para tratar semillas. O sea, voy a hacer una formulación, esta se conoce como FS, que lo que me va a servir es para tratar, para hacer una cobertura a semillas que puedan servir de cebo para algún tipo de roedor o puedan tener algunas otras funciones. Entonces, es una suspensión concentrada, una SC modificada. ¿Por qué? Porque le voy a agregar cosas para que se pegue en las semillas. Entonces, hay aditivos complementarios que promueven adhesión, ¿verdad? Porque tengo que pegar el material sobre la semilla. Usan colorantes, se usan colorantes marcadores, ¿verdad? Normalmente son colores muy llamativos que son peligrosos, ¿verdad? Indican, mejor dicho, peligro y, o sea, son sinónimos de seguridad y, por supuesto, nos dicen que la semilla se trató con algún producto. Eso es lo importante de esa coloración. En algunos casos también se utilizan olores. Y ejemplos, el tiodicar, por ejemplo, el imidacloprid, el tiametoxam, son ejemplos de este tipo de suspensión concentrada para tratar semillas. O sea, se hace con este tipo de moléculas. Una emulsión EW, emulsión de aceite en agua, esto ya es específico, es un ingrediente activo líquido que es en forma de aceite, o una solución de un ingrediente activo en un disolvente emulsificado en agua. O sea que tenemos un aceite o solución de ese aceite en un disolvente que voy a emulsificar en agua. Y entonces nuevamente tenemos, ¿verdad? La molécula del aceite, el emulsionante que está aquí alrededor. Miren, estas como culebritas lo que hacen es entrar en la molécula del aceite pero jalar las moléculas del agua. Y entonces
así se hace la asociación. Y aquí tenemos el ingrediente activo en la fase acuosa, está la suspensión de cada una de estas microgotas y se hace entonces ya después una dilución antes de pulverizar. Esa es la ventaja, que nosotros obtenemos este material y ya solo hacemos la dilución con agua y ya lo podemos aplicar. ¿Cuáles son las ventajas? La base es agua, es un reducido contenido de solvente. El flash point de alto se viene a, perdón, el flash point que antes era bajo, ahora ya es alto o totalmente carente porque el agua no es combustible, es segura de transportar y de almacenar. Menor irritación a la piel, porque recuerden que cuando tenemos los solventes orgánicos podemos tener mucha irritación. Reducida fitotoxicidad, o sea que es más seguro para las plantas. Permite combinación de ingredientes activos solubles en agua y aceite. Podemos tener ambos en una mezcla, aunque recuerden que cuando hablamos de plaguicidas estamos tratando de no mezclarlos. Mejora la actividad biológica, porque tenemos agua en la solución. Y las desventajas es menor contenido de ingrediente activo alcanzable. Recuerden que los ingredientes activos, al ser compuestos orgánicos, es más fácil que se solubilicen en solventes orgánicos y no en el agua. Es difícil de formular. Sí, esto es mucho más complicado. Altos costos debido a toda la mezcla y a todo lo que tengo que agregar para hacer este EW. Es más sensible a condiciones adversas al almacenamiento. Si hay cambios de temperatura, puede ser que esta estabilidad se rompa y entonces ya no podemos utilizar el producto. Y ejemplos, el fluroxipir y el picloram son ejemplos clásicos de este tipo de EW o emulsiones en aceite en agua. O de dispersión en aceite. Noten que no dije emulsión, dije dispersión. Es una suspensión estable de un ingrediente activo en un líquido imisible en agua. Ok, suspensión. Las suspensiones son mezclas de polvos o de materiales que están sólidos en un líquido. Eso es una suspensión. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado tomar suspensiones, medicamentos en suspensión, que son como especie de yesos, ¿verdad? A los que se les echa agua, se agita el frasco y se toma inmediatamente. Si esa suspensión se deja un rato, pues todo el polvo se va a ir al fondo y entonces antes de tomármelo nuevamente tengo que volverlo a agitar. Esto ocurre cuando hacemos una solución de cal apagada, de hidróxido de calcio, ¿verdad? Porque vamos a pintar unos postes o vamos a pintar algunos árboles o vamos a pintar encalar una casa. Entonces hacemos una suspensión de hidróxido de calcio, de cal hidratada, pero si la dejamos al tiempo, esa cal se va a depositar en el fondo del recipiente donde hicimos la mezcla. Entonces aquí están las partículas, ¿verdad? Del ingrediente activo, que es un sólido insoluble, y tenemos una fase no acuosa, que es normalmente un aceite o puede ser agua. Y entonces, en el tanque de pulverización, tenemos que tener cuidado de que esto se mantenga, que no se nos vaya a depositar el sólido en el fondo del tanque del equipo de aplicación, porque entonces hay taponamiento de boquillas, o la concentración de lo primero que aplicamos es diferente a lo que estamos aplicando de último y entonces en lugar de estar haciendo algo bueno, estamos haciendo algo malo. Las ventajas: libre de agua, no requiere conservantes, adecuado para ingredientes activos hidrolíticamente inestables. Hay ingredientes activos que cuando se ponen en presencia de agua, pues van a dar problemas porque se van a degradar. Entonces, en la fase de aceite, por eso tenemos un líquido invisible en agua, en la fase de aceite no le pasa eso y entonces podemos garantizar esa aplicación. Fase continua de aceite funciona como un coadyuvante integrado. O sea, el aceite en sí va a permitir que a la hora de hacer la aplicación, el material o ingrediente activo se quede adherido a la parte de la planta con la cual estamos trabajando. El aceite puede proporcionar mayor penetración y retención. Sí, el aceite puede entrar por los poros
y mantenerse más tiempo sin evaporarse en los cuerpos, en los órganos de las plantas. Las desventajas pueden presentar problemas de estabilidad a largo plazo, sí, pueden haber separaciones, difícil de formular, esto es más complicado, por lo tanto el costo es más alto, puede presentar problemas de sedimentación mayor que los sistemas con base acuosa. Cuando se produce la sedimentación, es mucho más difícil volver a homogenizar esa dispersión. Entonces, noten que no es lo mismo una suspensión que una emulsión. Y los ejemplos, por ejemplo, uno muy conocido es la deltametrina y el imidacloprid. Estas son moléculas que normalmente se manejan como dispersiones en aceite. El WP es un polvo mojable. Me interesa hablar de este porque esto es diferente. Es un ingrediente activo finamente dividido en forma seca, con agentes dispersantes y humectantes. O sea, quiere decir que este ingrediente activo yo lo voy a agregar al agua para hacer la aplicación. Y entonces puedo tener una dispersión estable al diluir en agua. Eso es lo que logro con este polvo mojable. Pensemos, por ejemplo, en la leche en polvo, la leche en polvo instantánea. Ese es un polvo mojable. Al agregarlo al agua y agitar, inmediatamente se empieza a disolver en los grumos y entonces podemos obtener fácilmente, pues, entre comillas, un vaso de leche reconstituido. Hace muchos años no existía la leche instantánea. Entonces había que usar licuadora, había que calentar el agua y era un dolor. Era muy complicado. Pero en este caso, los polvos mojables tienen esa característica. Tienen la capacidad de incorporar buena cantidad de agua y de disolverse fácilmente. Entonces, los colocamos, el polvo mojable, adentro de la bomba, ¿verdad? Del tanque de la bomba ya diluidos y no hay ningún problema. No se van a sedimentar, no se van a asentar. ¿Por qué? Porque forman una buena suspensión y parte del material se puede disolver. Entonces, tenemos una buena estabilidad. Y pasa esto, ¿verdad? Este es el polvo. Al agregarlo en agua, entonces vamos a obtener una especie de líquido mucho más homogéneo. Ya la turbidez, ya no se miran las partículas como separaditas, sino que en este caso ya se mira un poco más continuo. Eso cuesta un poco más que se asiente. Las ventajas: relativamente barato de producir, no flamables, baja toxicidad. Es todo relativo, ¿verdad? Se logran altas concentraciones, aplicación homogénea, estables al almacenaje y uso y buena residualidad en superficies porosas. O sea que se queda adherido el material en los poros de las plantas, ¿verdad? En las hojas, en los tallos y donde haya intersticios o aperturas, ahí se mete el material y ahí se queda alojado. Y las desventajas es exposición por polvos generados al usuario final. O sea, el usuario final tiene que sacar de un saco este material y es posible que haya un poco de dispersión que puede ser peligrosa si no se tienen las medidas adecuadas. Difícil medición y dosificado, ¿sí? Es más difícil medir un polvo. ¿Por qué? Porque no es continuo, ¿verdad? A veces está como más levantado el polvo, más aireado, o a veces está muy compacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Requiere agitación, a veces es necesario el uso de una balanza para hacer esta dosificación. Requiere agitación y se decanta con el tiempo, o sea, se separa con el tiempo. Sí, al paso del tiempo se va a separar. Puede ser abrasivo para el equipo de aplicación. Como es un polvo que está suspendido, ese polvo va a pasar por las boquillas y si es muy duro el polvo, puede ir desgastando nuestras boquillas. Y entonces aquí los ejemplos son el mancozeb, la atracina, el metalaxil, el benomil. Polvos solubles, pues estos son fáciles de entender. Se pueden hacer unas buenas soluciones con estos polvos y se puede hacer la aplicación fácilmente después de hacer una buena disolución.
Recuerden que aquí es importante que el polvo esté totalmente disuelto para hacer la aplicación. Si no, lo que va a pasar es que no vamos a tener la concentración que nosotros requerimos. Y entonces los polvos son finos normalmente, en algunos casos son granulares, pero normalmente cuando necesitamos solubilizar algo rápido son polvos finos. A veces vienen empacados ya en dosis, en unas bolsas que son solubles en el agua, o sea, se agarra la bolsa completa, se coloca dentro del recipiente con agua y la bolsa se disuelve y se desaparece. Pero tenemos que tener cuidado que no hayan pedacitos de la bolsa. Las ventajas: está listo para usar, alta concentración de ingrediente activo en el polvo, ¿verdad? Fácil de aplicar, buena estabilidad durante el almacenaje. La fabricación es bastante simple, bajo costo. Esto es relativo, ¿verdad? Bajo costo en comparación con otras formulaciones. Dentro de las desventajas, genera polvo y problemas con el aplicador. O sea, si no se tienen los cuidados adecuados, si no se usa el EPP y no se tiene, no se utiliza una superficie en la cual se haga la mezcla para recoger todo ese polvo, entonces podemos tener problemas. Y aquí tenemos los ejemplos clásicos, el metomil y el acetamipril. Estos son polvos solubles. Y para terminar con la clasificación, pues tenemos, pues con los ejemplos de la clasificación, tenemos el sebo listo para uso, que es un RB. Pensemos ahorita en ratas, en roedores, ¿verdad? Y es una formulación diseñada para atraer y ser devorada por las plagas objetivo. O sea, por eso es que se llama sebo o carnada, ¿verdad? Entonces, son formulaciones que tienen este tipo de pellets, ¿verdad? De perlas, de granulados o cuadritos o especie como de cápsulas, de pastillas. Tienen formas y colores llamativos para hacerle ver a la persona que los va a utilizar que son peligrosos, ¿verdad? Que si están puestos en, por ejemplo, en una bodega, en un recipiente especial, pues son sebos y son plaguicidas, o sea, son rodenticidas y hay que tener cuidado con ellos. Las ventajas: se requiere muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque en los gránulos hay altas concentraciones y estos permanecen por mucho tiempo. Es de fácil manejo, ¿sí? No se dispersan como los polvos, pero hay que tener cuidado porque no se pueden tocar directamente con las manos. Ningún plaguicida, ningún producto químico debe tocarse con las manos. Hay que utilizar recipientes o cucharas específicas o dosificadores para tomar la medida de lo que vamos a usar. Son prácticos, son eficientes, poseen antídoto, la mayoría de ellos posee un antídoto y se utiliza una dosis. Se coloca la cantidad necesaria, se coloca en el recipiente, en donde va, el recipiente trampa, donde llegan las plagas y eso dura bastante tiempo y ahí pueden ir a comer los insectos o los roedores el material que estamos aplicando. ¿Cuáles desventajas? Puede generar confusión con algunos alimentos y esto debe estar muy claro. Cuando utilizo este tipo de productos, todos los plaguicidas, todos, sin excepción, no puedo tener cerca alimentos, no puedo estar en contacto con alimentos, no se pueden almacenar juntos, no se pueden aplicar directamente cerca de donde hay alimentos guardados. Es una técnica muy común, es una mala técnica colocar los rodenticidas o estos sebos en una bodega, solo así, puestos en un papelito ahí, y al lado hay sacos eso es muy mala práctica, no debe ser así. Deben estar colocados en recipientes especiales que permitan el ingreso de los roedores o de los insectos y adentro están los materiales. Y el ejemplo más conocido son los anticoagulantes que se utilizan para combatir los roedores. Entonces ahora vamos a hablar de las propiedades físicas y químicas de las formulaciones. Vamos a hacer una pasada rápida por estas propiedades
para que ustedes entiendan qué cuidados hay que tener con estas formulaciones que acabamos de mencionar o con alguno de los ingredientes que están formando parte de las formulaciones o en sí de los ingredientes activos grado técnico. Entonces, las propiedades fisicoquímicas de las formulaciones se refieren o son muy importantes porque identifican cualitativa y cuantitativamente a los productos. Esto quiere decir que si yo le mido una propiedad fisicoquímica a algún componente o alguna formulación, yo puedo más o menos saber qué tipo de formulación tengo por sus características, o sea, por sus propiedades fisicoquímicas. El cumplimiento con los requisitos básicos de calidad también se regula de acuerdo con las propiedades fisicoquímicas. Si un material tiene que tener cierta densidad y resulta que estoy muy bajo, estoy muy alto, quiere decir que mi compuesto o la formulación que estoy haciendo no tiene calidad. Y por supuesto, cambia la eficacia y la seguridad. ¿Qué propiedades, por ejemplo, tengo que determinar? Y esto va a depender del tipo de formulación que estamos usando. La primera es la densidad. Esto es en el caso de líquidos, de sólidos, de gaseo, de gases. La densidad es vital. Es la cantidad de materia que hay por unidad de volumen. O sea, lo que conocemos como gramos por litro, gramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico. Una relación de masa sobre volumen. Superficie. O sea, esto es área superficial. ¿Cuántos poros tiene el material que estoy utilizando? Eso tiene muchísimo que ver con todos los elementos sólidos, sobre todo. Volatilización. ¿Qué tan fácil es que el material que estoy aplicando se volatilice o se vuelva vapor? Eso, si es muy volátil, quiere decir que no me va a durar mucho tiempo sobre la planta y eso puede causarme problemas. Las propiedades granulométricas. Esto tiene que ver con los sólidos, el tamaño de las partículas que estoy usando. Si son gránulos o es un polvo muy fino. Cambia totalmente la función y las propiedades de ese material. La dispersión. ¿Qué tan fácil se dispersa un material en otro? Si es poco dispersable, me va a costar mucho hacer una mezcla homogénea. Si es muy fácilmente dispersable, puedo hacer soluciones o puedo hacer mezclas, suspensiones, mucho más, o emulsiones mucho más fácil. Las propiedades de flujo. ¿Qué tanto fluye? Pensemos en si alguien ha visto la miel, bueno, la miel de abeja o la melaza, esos líquidos cuestan mucho que fluya. Pero, por ejemplo, el alcohol fluye muy rápido. Entonces, dependiendo del flujo, de qué condiciones de flujo necesito, así tengo que ver qué de viscosidad tiene mi producto. Solución y disolución. ¿Qué tan fácil producen soluciones o qué tan fácil se disuelven los productos? Estabilidad en el almacenamiento. Esto es clave porque si son productos muy inactivos, muy reactivos, la estabilidad baja. Entonces no los puedo tener almacenados por mucho tiempo. Entonces la densidad, como ya hablamos, ¿verdad? Esto va para todas las formulaciones. La densidad es uno de los factores para el cálculo de la concentración del ingrediente activo y por eso es tan importante en los líquidos. Y en los sólidos, la densidad es aparente. Recuerden que en un sólido, pensemos por ejemplo en granos de maíz, hay espacios pequeñitos entre grano y grano. O sea que el volumen real que están utilizando los granos es el volumen de los granos más el del aire. Eso, por eso se llama una densidad aparente, porque si pudiera juntar todas las partículas, pues tendría la densidad de total y eso pues es difícil en granulados o en polvos. Sirve para hacer cálculos para embalaje, para el transporte, y la densidad tiene que ver con todas las formulaciones. La superficie. Fíjense que la superficie tiene que ver, o el área superficial tiene que ver con la humectabilidad de las partículas. Mientras más pequeñas sean las partículas, más fácil se humectan y producen este tipo de situaciones. Mientras menos humectabilidad tenemos, las partículas no se van a disolver y se quedan flotando arriba.
Y entonces eso nos asegura que podemos humectar fácilmente. Y también está relacionado con la persistencia de la espuma. Mientras más reacción o relación tenemos con la superficie, más persistencia de espuma vamos a tener. Y no queremos tener espumas al llenar tanques de aplicación o hacer aplicaciones por lo que ya dijimos. La volatilización es cuánto se evapora un producto, cuánto se vuelve vapor, y eso puede ser peligroso, como ya lo mencionamos, y necesitamos garantizar que la volatilización es la menor posible para evitar derivas. O sea, no queremos tener derivas, no queremos que nuestro material se vaya o nuestro producto se vaya a otras plantaciones o las arrastre el aire. Por eso la volatilización es importante. Las propiedades granulométricas tienen que ver con el tamaño de las partículas, ¿verdad? Estos son los tamices para separar esas partículas. Se utiliza este aparato para hacerlo. Y entonces puede ser un tamizaje en húmedo, ¿verdad? Pero el problema es que si no se hace, las partículas insolubles van a bloquear boquillas y filtros. Por lo tanto, cuando hago mezclas y veo que hay partículas, tengo que filtrar antes de llenar mis boquillas o utilizar mis boquillas o llenar mis tanques o las bombas de mochila, por ejemplo. El tamizaje en seco, esto lo que hace, ¿verdad? Pasar un polvo por unos tamices de estos, pues es retirar las partículas que son demasiado grandes o las partículas que no se van a disolver. Y entonces podemos obtener los gránulos del tamaño de partículas que necesitamos para una aplicación directa. Hay algunos fertilizantes que se aplican directamente a las plantas y entonces necesitamos que todas las partículas que vamos a utilizar sean del mismo tamaño para garantizar una solubilidad homogénea. Y entonces tenemos un rango nominal de tamaños y eso lo que quiere decir es que sabemos cuántas partículas hay de cada una de acuerdo al análisis que hicimos. Tenemos que tener cuidado con la pulverulencia o dispersabilidad, ¿verdad? Que esto tiene que ver con la formación de polvos en formulaciones de granulados, o sea que si las partículas son muy pequeñas y estas no se adhieren a los gránulos que estamos formando, pues vamos a tener esta disponibilidad de polvos que es peligrosa. Resistencias al desgaste, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las partículas sólidas son abrasivas, desgastan las piezas, pero también hay desintegración de las partículas y entonces hay generaciones de polvo. Y esto puede causar problemas durante el manejo, el transporte o durante la preparación de los productos. Integridad de tabletas, en el caso de los sólidos, las tabletas, ¿verdad? Que estén completas, si son cebos, por ejemplo, bueno, que no cambie la forma porque entonces ya no van a tener la misma duración o se van a humectar más fácilmente, en fin, hay una serie de problemas ahí. Adherencia a las semillas, estamos hablando de polvos o de adhesividad, por ejemplo, ¿qué tanto se adhieren a las semillas o al material que estamos tratando? Y el rango del tamaño de partículas. Si hay mucha variación, tenemos una gran piedra y un polvo muy fino, pues eso no es homogéneo, es muy difícil de aplicar. Y la dureza de las tabletas o de las partículas. Si son muy suaves, pues es a veces adecuado para que se disuelvan fácilmente o que reaccionen en el ambiente o que se las coman los roedores mucho más fácil. Y si son muy duras, por ejemplo, pues va a costar mucho que las plagas los consuman. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas propiedades. Una dispersión, que ya hablamos un poco, ¿verdad? Es una mezcla en la cual estamos tratando de hacer que sea homogénea. Entonces aquí tenemos una emulsión correcta. Cuando se nos deposita en la parte superior el material, cuando tenemos una ruptura, o sea, una separación, cuando hay floculación, o sea, grupos de partículas, o cuando hay coalescencia, o sea, que se juntan en grandes glóbulos
las partículas, ahí no tenemos una emulsión correcta, tenemos que tener cuidado con eso. Y entonces ahí tenemos que hablar de dispersabilidad y espontaneidad, que quieren asegurar que cuando agreguemos nuestro producto mezclado a los tanques, pues no haya una separación y que la concentración sea homogénea. Y tenemos que también ver si vamos a usar algún tipo de tabletas o algún material que sea dispersable, el tiempo de desintegración. ¿Cuánto tiempo se tarda una tableta o un pellet en disolverse, un granulado, para que se disperse o se disuelva rápidamente el material y obtener una mezcla adecuada? Necesitamos también ver la suspensibilidad, o sea, que se mantenga suspendido el material, la estabilidad de la dispersión, o sea, que esto sea estable, que no cambie con cuestiones de temperatura, de pH o de situaciones mecánicas. Entonces, tenemos que ver que el ingrediente activo se disperse homogéneamente en la suspensión y emulsión, pero que se mantenga, y por eso nos interesa la estabilidad. Y la estabilidad de emulsión y reemulsificación, asegurar que el ingrediente activo se emulsiona efectiva y satisfactoriamente durante la aplicación. Porque si esto no pasa, entonces vamos a tener una parte de agua y vamos a tener una parte de ingrediente activo concentrado y eso no nos conviene. Las propiedades de flujo son importantes para asegurar que los gránulos de aplicación directa o la dispersión fluyan libremente, o sea, que el líquido no se tarda muchísimo en salir de las boquillas o de las bombas o de los envases para hacer el tipo de aplicación. La capacidad de vertido, esto es importante cuando estamos preparando, porque si un líquido es muy poco viscoso, tiende a derramarse y a salirse por todos lados y puede ser peligroso. Y en el caso, pues en sí de la viscosidad, pues eso tiene que ver con el flujo. Si tenemos un líquido muy viscoso, cuesta mucho moverlo, pero si tenemos un líquido muy poco viscoso, es demasiado fácil de mover y puede ser peligroso. Entonces necesitamos regular la viscosidad de manera adecuada. Y ya para ir terminando con las propiedades, en el caso de la solución y la disolución, pues tenemos que ver la acidez, la alcalinidad o el rango de pH con el cual tenemos que trabajar, ¿verdad? El pH es la cantidad de ácido o de hidróxido que está presente, o sea, qué tan ácido, qué tan alcalino es un producto. La escala va de 0 a 14, no más ni no menos de 0. Y entonces en un pH 7 estamos en neutro, en un pH de 14 estamos en alcalino o básico y en un pH de 1 a 0 estamos en un pH ácido. Entonces tenemos que controlar la acidez, la alcalinidad o el rango de pH para evitar que nuestro ingrediente activo se dañe, se cambie sus características, se promueva la corrosión o se cambien las propiedades físicas o se dañe el envase. Y esto va para todas las formulaciones. La miscibilidad en aceites hidrocarbonados pues es importante porque si necesitamos utilizar aceites para hacer una mezcla, pues entonces tenemos que ver que nuestra formulación se diluya en ese aceite y haya una mezcla homogénea, no vaya a haber fases ahí. Solución y disolución. Continuamos, disolución en bolsas hidrosolubles, como ya lo mencioné, todo lo que está aquí adentro se coloca adentro del recipiente con el solvente y se disuelve totalmente la bolsa y ya no hay problema, pero hay que tener cuidado que no nos queden partículas de la bolsa y que todo se disuelva bien para no bloquear filtros o boquillas del equipo de aplicación. El grado de disolución y estabilidad en solución, tenemos que revisar qué tan solubles son los materiales que estamos utilizando. Si un material es poco soluble, por más que hagamos, no se va a solubilizar y entonces tenemos que tener cuidado. Y esto es importante para todas las formulaciones hidrosolubles, o sea, vamos a estar trabajando con agua. Mientras más compuestos pongamos en una solución, menos posibilidad de solubilizar los productos tenemos. Estabilidad de almacenamiento, tenemos que ver
¿Qué pasa a los 0 grados? Recuerden que cuando bajamos a 0 grados, el agua forma hielo, se congela y puede ser que hayan cambios en las formulaciones líquidas. Por eso esto es muy, muy importante. Tenemos que saber a qué temperatura va a estar nuestra bodega para que no hayan variaciones con esto en las concentraciones. Y a temperaturas elevadas, el riesgo es que hayan cambios, ¿verdad? En concentraciones, que se volatilicen los materiales, que cambien las propiedades y entonces va a haber muy poca estabilidad en el almacenaje a largo plazo en contraposición a las temperaturas moderadas o las temperaturas bajas. Hay que tener cuidado con eso. Estabilidad de almacenamiento, hay que hacer un estudio y ver qué pasa a los 54 grados Celsius por 14 días. Esto es una referencia. La FAO y la OMS no recomiendan almacenar por más de 2 años un material formulado. Por lo tanto, la vida útil de un formulado es 2 años como máximo, siempre y cuando las condiciones de almacenaje no se excedan. Si las temperaturas son muy altas, ese tiempo de vida tiende a bajar. Para formulaciones con almacenajes más prolongados, se recomienda análisis y pruebas para evaluar su posible adecuación y uso. Y ahora, para ver un poquito de etiquetas rápidamente y entender, aquí tenemos el nombre comercial del producto que vamos a aplicar. Esta es una formulación. Esta es la concentración, que dependiendo de qué mezcla tenemos, va a estar dada en porcentaje masa volumen o masa masa. Entonces, esta está indicada en el nombre comercial y aquí está el SC. Y esto quiere decir que es una suspensión concentrada. Es de terbutrina. Se pone en inglés el nombre, ¿verdad? Terbutrin, y es un herbicida de la familia de las triacinas. Además de la concentración, para convertirla de masa a volumen, la tenemos que multiplicar por 10 y entonces está en gramos por litro. Esto hay que ponerle atención. Tipo de formulación. Esta que está aquí con las letras, ¿verdad? Ya sabemos que el SC es una suspensión concentrada. La clase de plaguicida está dada aquí, como ya lo dijimos, ¿verdad? El grupo de familia química y el nombre común en inglés, usando la nomenclatura ISO. En inglés, esto lo establece el RTCA de etiquetado de Guatemala. Ahí está definido. Es por ley que en Guatemala y en Centroamérica, se debe utilizar el nombre de la molécula en inglés. El nombre químico, aquí está el nombre químico de la IUPAC, ¿verdad? Como ya dijimos, es un gran nombre. Miren, esto es casi impronunciable, ¿verdad? Pero es más fácil decir terbutrina. Y todos sabemos que corresponde a esta formulación. La composición, aquí está la composición, y la densidad. Es necesario poner la densidad porque esta es una solución líquida y entonces es necesaria la densidad para calcular la concentración real de este ingrediente activo en este frasco. Y en el panel derecho de la etiqueta, porque la etiqueta esta tiene 3 cuerpos, en el panel derecho va la fecha de formulación y el número de registro, la fecha de vencimiento. Ok, hasta aquí llegamos con toda la información que queríamos compartir con ustedes, que consideramos que es muy importante como base para entender las formulaciones de los plaguicidas. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Primero, hay muchos tipos de formulaciones y de acuerdo a los requerimientos de la plaga, del cultivo, de la aplicación, de las condiciones ambientales, de los requerimientos, del costo, de la disponibilidad, tenemos que seleccionar la que más nos convenga. Y para eso pedimos ayuda, vemos las hojas técnicas, los panfletos, vamos a un agroservicio y nos asesoramos para escoger adecuadamente el producto que vamos a aplicar.
Además de, tenemos que tener cuidado de que nuestra formulación, para que sea efectiva, tenga el ingrediente o ingredientes activos grado técnicos, además de solvente, o sea, el medio que nos permite hacer la aplicación, y componentes como coadyuvantes, que son todos los que nos permiten mejorar esas características de adherencia, de penetración en las hojas, pero también están los aditivos, y los aditivos lo que van a hacer es estar relacionados con las propiedades en sí de, por ejemplo, los solventes, si necesitamos poner un poco de ácido, si necesitamos regular o un álcali, por ejemplo, si necesitamos regular la viscosidad, la tensión superficial. Para eso se utiliza un aditivo. Y además de algunos elementos como colores, olores, que sirven como agentes de atención. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, el gas licuado de petróleo, el gas propano que conocemos todos, es una mezcla de propano y butano. Se le pone un componente que tiene olor a ajo, porque de por sí el gas propano o el gas butano no tienen olor. Entonces, para saber que hay una fuga o que hay presencia del gas propano, entonces tiene ese olor. Pues lo mismo se hace con los plaguicidas. Y todo esto debe estar regulado. Si tienen dudas, pueden ir a buscar a los manuales o al RTCA, ¿verdad? Al Reglamento Técnico Centroamericano, lo referente al uso y formulación de plaguicidas. Ahí están todos los detalles, y si no, pues nos pueden consultar a nosotros o ir a un agroservicio, a una empresa responsable que venda los productos y los garantice. Es por eso que no es adecuado comprar un producto pirata, además de que no se debe hacer, porque puede ser muy peligroso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Nos quedamos disponibles para oír o para resolver estas dudas. Muchas gracias, Cristian, por la información que nos has brindado en este día. Bastante interesante toda la información a los tipos de formulaciones de plaguicidas. Yo sé que hay mucha más información aún que poder brindar porque es un tema muy, muy extenso, pero que definitivamente en la práctica es cuando pues mejor vamos comprendiéndolo y de esta forma también ir conociendo que dentro de las formulaciones de los plaguicidas hay un orden a seguir para que estos al final puedan ser efectivos y que se cumpla esos años de investigación, que fueron entre 8 a 10 años, para que un producto pueda estar ya disponible en el mercado. Y sí tenemos algunas consultas y también tenemos una participación por ahí del ingeniero Piñate. Solo tal vez porque entraron las preguntas antes, vamos a darle seguimiento para luego darle la palabra al ingeniero Piñate. Elder Latín te consulta, ¿se puede medir la volatilización de un producto? Por supuesto que sí. La volatilización tiene que ver con las propiedades fisicoquímicas del producto, eh, específicamente pues de los productos químicos. Es una de las características que se mide, aparece en las tablas y por ejemplo, en el CRC, en el Handbook de Physics and Chemistry, está medido la presión de vapor y la solubilidad. Entonces, se puede consultar en sí, por ejemplo, para los solventes, para los materiales orgánicos, están los puntos de fusión, los puntos de ebullición, en fin, todas las densidades, porque creo que es otra pregunta, ¿verdad? Se puede ir a buscar a esa referencia o al índice Merck. También existen pues diferentes fuentes en donde puede uno encontrar esos valores, pero también aparece, por ejemplo, en las hojas de seguridad, los MSDS, también se puede encontrar esos valores. Así es que esos son propios
de las sustancias, de las moléculas, de los solventes, de los compuestos orgánicos, de los compuestos químicos, están registrados y están medidos. Son constantes porque son de las sustancias puras y es una buena referencia el consultarlos y tenerlos a la mano. Gracias, Cristian. Gracias, Elder, por la pregunta. Luis León te consulta, ¿qué se hace cuando una formulación pasa más de 2 años? Bueno, definitivamente que vamos a regresar un poco a los temas que ya se trataron cuando se habla del uso responsable y sostenible, adecuado, cuidadoso de los productos agroquímicos. Recordemos que los plaguicidas se les concede una vida útil de 2 años a partir de la fecha de la formulación. Esto aparece tiene que aparecer de acuerdo a los requisitos del RTCA de etiquetado, tiene que aparecer en las etiquetas y es uno de los detalles que tenemos que verificar cuando vamos a comprar el producto. Entonces, con eso, rechequear, pues, que el tiempo de vida es el adecuado para el periodo para el cual estamos comprando los productos. Pero también es importante recordar que debemos ser responsables al momento de adquirir la cantidad necesaria de plaguicidas que vamos a utilizar por temporada. No es adecuado almacenar grandes cantidades de plaguicidas porque resulta que estaban baratos, porque al contrario, necesitamos calcular correctamente la cantidad que vamos a adquirir porque la vida útil de estos productos pues está limitada y además, como ya mencionamos, y creo que se hizo también se hace nuevamente la aclaración cuando se habla del etiquetado, que debido al aumento, por ejemplo, en las temperaturas en las bodegas, sí las características de las mezclas, de las formulaciones, se ven afectadas y hay degradación. Entonces, es importante verificar esas fechas de vencimiento. Si por alguna razón tenemos un producto que está vencido, hay necesidad de abocarnos al MAGA y de pedirle al MAGA que haga una validación de la concentración y de la actividad que tienen esas moléculas para saber si se nos concede un tiempo más, ya sea un año, 6 meses, que eso lo determine el MAGA, o si definitivamente el producto debe ser tratado adecuadamente, o sea, debe ser destruido adecuadamente, porque ese producto ya no se puede reformular, ya no se puede usar, porque la concentración ha bajado, tiene una serie de problemas que hay que determinar. Pero la única, el único ente en Guatemala que puede establecer que se conceda una extensión en la vida útil del producto es el MAGA y tiene que hacerse un análisis, como ya dije, de validación. Es un análisis que mide con respecto al tiempo y a temperaturas controladas, condiciones controladas, la cantidad de degradación que puede sufrir el producto y con eso se garantiza si se puede o no extender la vida útil del producto. Muchas gracias, Cristian. Y justamente con la consulta que hace Luis León, pues déjenme contarles que en alguna oportunidad, cuando andábamos con Cristian dando estos temas de capacitación, nos encontramos con un agricultor que él consideraba que comprar un producto agroquímico era dejarlo por más tiempo porque él creía que la efectividad de este era mejor. Vean qué confusa entonces está la situación en campo de que los agricultores piensan que a más tiempo de resguardo es como les va mejor y eso es totalmente falso, ¿verdad? Bueno, es el momento para que podamos atender ahí las consultas también o algún aporte, ingeniero Peñate, es tu tiempo. Bienvenido.
Muchas gracias. No sé si me permiten compartir mi pantalla un momento. Pues en términos generales yo creo que hay muchas cosas que podemos aprovechar de esta presentación en términos generales de las formulaciones de los plaguicidas que se deben atar con el manejo agronómico de los cultivos. Dependerá, por supuesto, de nuestro conocimiento del cultivo, de las plagas y de los plaguicidas, de esa integración, qué tanto podamos hacer la mejor práctica posible. Por ejemplo, no sería muy buena idea combatir una plaga con un plaguicida de contacto si sabemos que es propensa a un mecanismo de resistencia que consiste, por ejemplo, en engrosar su cutícula y producir una segunda o tercera exuvia, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos esto, buscaríamos tanto ingredientes activos como formulaciones que nos permitan abordar el problema fitosanitario de una manera distinta. De igual manera, podemos pensar en cómo ser más efectivos y contaminar lo menos posible el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un plaguicida que sea gasificante, eso es menos específico o es inespecífico y puede ocasionar la muerte, pensando en insectos de una gran variedad, incluyendo polinizadores, por ejemplo, o depredadores, controladores biológicos. Entonces, si nosotros sabemos que la plaga que enfrentamos es un insecto que tiene un aparato bucal masticador, podríamos utilizar formulaciones que nos permitan llegar al cultivo y permanecer sobre este, adherirse a este y favorecer que el insecto pueda ingerir el plaguicida y de esa manera eh, evitamos impactar organismos no objetivos. De igual manera, pues hay otros aspectos que podemos ir atando y de esto se pueden dar muchos ejemplos. Solo lo llamo o lo traigo a colación para que empecemos a vincular todas esas descripciones que nos dieron con lo que podríamos hacer en cada cultivo y en cada escenario fitosanitario. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve todo lo que vimos hoy? También nos puede servir para discernir que eh, depende el problema fitosanitario que vaya a enfrentar, también puedo requerir una cobertura de aspersión. Mientras mayor sea la cobertura que necesito, eso significa que debo producir gotas más pequeñas y esas gotas pequeñas pues es más difícil que lleguen lejos de donde son emitidas, o sea, de las boquillas. Y esto es algo muy importante porque esto al menos pues yo no lo he visto en ningún documento de referencia. Creo que deberíamos escribirlo. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a mostrar. Eh, um, ¿Me confirman si pueden ver esto, por favor? Confirmo. Gracias. Pues si vamos a la parte superior, ahí tenemos el mismo modelo de boquilla y se presentan de diferente color. Las descargas representan décimas de galón por minuto de descarga a una atmósfera de presión. Eso se alcanza con equipos manuales de espalda, por ejemplo, o sea, con la clásica bomba Matavi, pues la más conocida. Entonces, vamos de 0,1, o sea, 0,1 galones por minuto. Después 0,15 sería 0,15 y así sucesivamente, 0,2, 0,25, 0,3. Y ya en 0,4 yo haría un corte para las boquillas que se utilizan para la aplicación agrícola en Guatemala. Pero del amarillo o del 0,2 hacia abajo, hacia el 0,15 y 0,1, que es una descarga baja, las formulaciones que tienen alta viscosidad o que son gruesas tienden a taponar porque el orificio cada vez es más pequeño. Entonces, eh,
por ejemplo, si yo quiero hacer una aspersión y tengo una formulación que es soluble, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso no presenta ninguna limitante. Puedo utilizar cualquier descarga, 0.4, 0.3, 0.25 hasta 0.1. En ninguna va a taponar. Pero, por ejemplo, si yo tengo una EC o una EW, que son aceites o emulsiones, yo sé que en ciertos escenarios agrícolas, si yo utilizo boquilla 0.2, 0.15 o 0.1, se van a tender a tapar, sobre todo con el uso reiterado, porque el tamaño de esos orificios es bien reducido. Entonces, si yo tengo ese tipo de formulaciones, yo debería utilizar de 0.2 para arriba, podríamos decir, ¿verdad? Que 0.2 es el parteaguas, ya funciona, pero es el parteaguas. Y en ningún caso 0.1, porque yo sé que eso se va a tapar. O las formulaciones que tienen alta adherencia, si no es por viscosidad, sino que por temas físicos o químicos, por ejemplo, un caldo bordelés, por ejemplo, no lo deberíamos aplicar en ningún caso con una boquilla 0.1, sino 0.2, 0.25, qué ideal si fuera 0.3. Ahora el problema con la 0.4 es que, por ejemplo, ya para una manzana de terreno, yo voy a necesitar 1,5 tonel o 2 toneles de volumen de solución, entonces ya es complicado. Ahora bien, aquí por eso le digo que no hay una regla general, sino son cosas que debemos ir atando. Si yo necesito realizar una aplicación en la punta de un cerro donde no hay agua, pues lo más lógico es que yo utilice boquillas de baja descarga, por ejemplo, como una 0.1. Entonces, en ese caso yo tengo que hacer el esfuerzo tanto de buscar el ingrediente activo idóneo como una formulación soluble para viabilizar económica y técnicamente lo que estoy haciendo en el campo. Por otro lado, si estoy en un lugar con acceso de agua suficiente y necesito aplicar un herbicida de contacto que no quiero deriva y quiero una alta cobertura, podría utilizar una boquilla 0.4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de parámetros para el uso de los plaguicidas, pues son clave para una aplicación exitosa. El ingrediente activo, por supuesto, de acuerdo al patógeno o al escenario fitosanitario, pero también la tecnología de aplicación y el volumen que yo voy a aplicar. Entonces, las formulaciones gruesas o las formulaciones que tienen una alta viscosidad, que se pegan, que tienden a pegarse o que son espesas, por decirlo de una forma, como el caldo bordelés, por ejemplo, con boquillas de alta descarga, porque si no se tapan, ¿verdad? Y las que no tienen una alta viscosidad y las que son homogéneas y por no decir las solubles plenamente, como las distintas sales herbicidas, como algunos de los fungicidas más conocidos y utilizados, ¿verdad? Entonces, eso los podemos aplicar con boquillas de una descarga. Bueno, en realidad los podemos aplicar con todas las boquillas, pero siguiendo el principio de la mínima contaminación del ambiente, sería ideal usar boquillas de una descarga más baja para minimizar el agua que se contamina directamente en el proceso de la mezcla y aplicación del producto, ¿verdad? He estado viendo muy de cerca el tema de los drones recientemente y resulta que los que he podido ver, marca de DJI, son chinos. Las boquillas que traen es una descarga menor a 0.1, es como si esto es punto 10, eso sería punto 8, o sea, 0.08. Entonces, bueno, y estoy viendo que la gente utiliza esos drones, por ejemplo, con cualquier tipo de formulación, no andan revisando si es soluble, si no es soluble, si es gruesa o no gruesa, y eso es lo que está estropeando a día de hoy en estas empresas que empiezan a trabajar
las aspersiones con drones, porque están usando productos no idóneos, ¿verdad? Entonces la industria, cuando esto se vaya desarrollando y conociendo y tal, van a empezar a producir formulaciones que se puedan aplicar sin que se tapen boquillas con una descarga inferior a 0,1, que es lo clásico, lo históricamente usado pues en el mundo. Esto no es solo Guatemala, este es código internacional de colores de descarga de boquillas, pero esto es así en todo el mundo. Entonces, para el tema de los drones vamos a usar otras más pequeñas, inclusive algunas que se usan en pulveración con avioneta u otros equipos motorizados tripulados aéreos, ¿verdad? Pues solamente quería hacer estas acotaciones y ampliar un poco el vínculo a lo agronómico, ¿verdad? De lo visto en la sesión de hoy, que me pareció bastante amplio y profundo, esperando que sea de utilidad solamente. Muchas gracias, Luis, por el aporte y por encima hacernos la propaganda para la capacitación de la semana entrante, porque la capacitación se llama Aplicaciones Efectivas de Plaguicidas. Y vamos a tratar entonces ahora ya todos los aspectos técnicos que tienen que ver precisamente con las boquillas y hacer referencia a los manuales y a los catálogos, no solo, ¿verdad? Con la descarga, sino que también los materiales, el tipo de cono, y en fin, pues otra serie de aspectos que tienen que ver precisamente para complementar el tema de hoy. Y como bien lo señalaste, es un tema bastante extenso que tenemos que ir atando toda la información que vamos viendo y por supuesto atando con más información que podemos obtener y creo que nunca es suficiente la información para tomar las mejores decisiones y hacer uso de la tecnología y ser cuidadosos y responsables con las aplicaciones, que es lo que estamos tratando de perseguir con esto. Así es que gracias por tu aporte, como siempre, y no sé, Luis, si había alguna otra observación. Fíjate, Cristian, que no tenemos ninguna por el momento. Sí. Únicamente, pues agradecen por ahí, Alexis, la oportunidad de llevar estos temas de capacitación o esta información. Agradecemos, Luis, tu intervención muy importante y que justamente indicaste le da un realce a lo que ya Cristian nos compartió. Entonces, no tenemos ninguna consulta por el momento, más que agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas en la coordinación con el ingeniero Peñate para que podamos tener estos temas de capacitación tan importantes y que pues gustosamente vemos cómo cada vez más están con las consultas, están presentes en las charlas que estamos desarrollando. Así es que pues muchas gracias para todos. Creo que no sé si ingresó una pregunta más, vamos a ver. Está a la orden, ingeniero Peñate. Ya sabes que aquí pues siempre hay un espacio muy especial para tu persona. Y bueno, entonces agradecerte, ingeniero Rossi, por la oportunidad de llevarnos estos temas tan interesantes y agradecerles a todos nuevamente con el recordatorio de que pues, nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en YouTube, donde estará colgada esta y todas las otras charlas con que hemos tenido en conjunto para lo que es la Facultad de Ciencias Ambientales Agrícolas de la Universidad Rafael Landívar. Espero que todos tengan una muy feliz noche, Cristian, que descanses y también al ingeniero Peñate, que esté muy bien y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto. Cuídense mucho.